Dios les bendiga. Amado hermano, amado oyente, les saluda en el amor del Señor la hermana Eunice. Muy contenta de estar una vez más con ustedes, compartiendo un nuevo capítulo de nuestro podcast, El mensaje de la nueva vida. En esta oportunidad les presentamos el tema principal de nuestra mesa redonda, titulado La Palabra de Dios, único instrumento quirúrgico que opera en todo nuestro ser. ¿Se trata esto de algo parecido a una cirugía a corazón abierto? Mucho más que esto. En efecto, la palabra de Dios es fuente de vida y de eficacia. Es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene de más íntimo, hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Hablamos de eficacia certera de Dios. Su palabra no es historia o meras normas instructivas. Es viva, no es una reliquia del pasado. La palabra de Dios es poder activo, eficaz y presente. El objetivo es que el hombre y la mujer sean completos delante de Dios. Por medio de su palabra nos corrige y nos da la lucidez en nuestro andar. Ahora, transformados en nuestra mente y corazón, la palabra nos lleva a pensar en todo lo que es justo, puro y verdadero, lo virtuoso y poderoso, todo lo que hace bien y lleva alabanza a Dios, sin importar nada más a nuestro alrededor. Castigamos la desobediencia y obedecemos a Dios, porque por medio de su palabra tenemos la capacidad y decisión de renunciar al pecado y agradar a Dios. Bienvenidos a nuestro podcast, El mensaje de la nueva vida. Amados hermanos, amigos, oyentes que siguen nuestra transmisión, es para nosotros un grato privilegio poder una vez más estar haciendo esta tarea espiritual, compartiendo la gracia de Dios con todos ustedes, con todos los que son de la fe, con todos aquellos que tienen oído dispuesto para oír lo que el Espíritu Santo siempre le está diciendo a su amada iglesia. Quien les habla es el pastor Héctor Galiano. A continuación les va a saludar. Amén, los saludo. Mi nombre es Andrés Galiano, esperando que este momento sea de bendición para su vida. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Yo soy Eliseo Sepúlveda y agradecido al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de hacer este podcast y esperando que Dios nos hable y bendecir a la iglesia. Amén. Nos acompaña desde la operación técnica nuestro hermano Lauti. Así que damos gracias a Dios. También en la compaginación, nuestra hermana Eunice Barreda colabora con nosotros en este trabajo y reconocemos, la Biblia dice que debemos reconocer a todos los que trabajan. Este podcast, El mensaje de la nueva vida, a través de nuestro canal de YouTube, llega a todos ustedes cedido por el Ministerio de la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz. Y queremos invitarle a que comparta con nosotros cada meditación, cada enseñanza que podemos compartir con todos ustedes. Les sugerimos anotarse, inscribirse a nuestro canal de YouTube, El mensaje de la nueva vida, seguir nuestras transmisiones y dejarnos su comentario que siempre nos va a favorecer, nos va a enriquecer. Andrés tiene algo que decirnos de parte de Dios y nosotros ponemos oído a ello. Amén. Yo quiero compartirles, si podríamos llamarlo, una anécdota o algo que pasa normalmente y luego sacaremos una enseñanza sabiendo que es Dios a través de Jesucristo nuestro refugio seguro. Un incendio en los extensos llanos del oeste norteamericano es cosa horrenda. Los habitantes de la región pasan los meses de sequía en alerta y suspenso hasta que llegan las lluvias estacionales.
Mientras tanto, toda apariencia de nube o de humo es objeto de intensa preocupación. Si llega a incendiarse la hierba seca, las llamas propulsadas por los vientos avanzan con violencia, devorando inmensas extensiones de la pampa y a todo cuanto se encuentre en su camino. El terror se adueña tanto de hombres como de bestias, y muchos, atrapados, impotentes e indefensos, han perecido y sus propiedades reducidas a cenizas. Otros se sirven de un escape sencillo, pero ingenioso. Queman el pasto a todo su alrededor, un incendio controlado que deja una isla quemada donde se refugian tranquilos y seguros al pasar las llamas por alrededor. Donde no hay combustible, el fuego no llega. Por supuesto que el remedio hay que aplicarlo sin demoras y con toda urgencia, pues sus vidas están en juego. Oiga, amigo, hay un incendio más terrible aún, infinitamente más terrible, que amenaza a este mundo: el juicio de Dios. La Biblia advierte que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nuestro Dios es fuego consumidor, pero es también compasivo y ha ingeniado un escape. Dio a su único Hijo Jesucristo como si fuera un terreno quemado en que refugiarnos. Encendió en él todo el horror del fuego de su ira en la cruz. Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos para llevarnos a Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es Cristo el único remedio. Quienes le rechazan solo esperan una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero hoy Dios aún espera y te ruega, pues es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí la hora, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿No quieres rendirte hoy ante un Dios tan compasivo y perdonador para que te reciba como hijo suyo y no te condene como adversario en el ardiente juicio que viene? Recibe al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A cuántos peligros estamos expuestos y el ser humano, como un ser inteligente, como narra esta historia real de algo que acontece constantemente en determinada región del mundo, donde aún las distintas especies de animal tratan de huir, ¿no es cierto?, de ese peligro abrasador. Algunos lo conseguirán, otros no lo conseguirán. Y bueno, y como se hablaba de esa forma ingeniosa que han descubierto de tratar de salvar la vida, ¿no es cierto?, formando una isla en medio de todo ese incendio. Y pensamos, ¿no?, en el ingenio, en la inteligencia del ser humano para hacer algo así, ¿no es cierto?, para a través del mismo fuego, de otro fuego, poder librarse de un fuego que lo va a abrazar, lo va a destruir, lo va a matar. Y pensamos qué ingenio que tiene el ser humano, ¿no es cierto?, en
Entonces también pensamos al oír esta enseñanza de la palabra de Dios y lo que los pasajes bíblicos advierten en forma específica de que no concluye todo con la muerte física, que hay una eternidad que puede ser en gloria o puede ser en horrenda condenación, y no es que esto le agrade a Dios hacerlo así, no es que Dios lo haga por un antojo de Él, sino que es algo que está establecido de esa manera. Pues nosotros vemos que si siendo el hombre un ser transitorio sobre esta tierra, que no sabe cuánto tiempo tiene de vida, cómo se aboca a la maldad, a la violencia, al engaño, al robo, a la estafa, al fraude y a tantas cosas. Entonces, ¿qué sería si el hombre viviese en esa condición? Si por toda la eternidad pudiese seguir desarrollando la maldad y el pecado. Por eso es que está establecido, ¿no es cierto?, que el hombre tiene que morir, pero no es el fin de la existencia. Hay, ¿no es cierto?, un juicio de Dios y, como decía la Escritura, y Dios no exagera nada. Él dice que hay una horrenda expectación y hervor de fuego para aquellos, no para aquellos que hacen lo malo simplemente, sino para que aquellos que no se reconocen pecadores y que no reconocen la salvación que Dios les provee. Esa isla de salvación tan inmensa que se llama Jesucristo, para todo hombre y toda mujer que quiera creer, a pesar de ser el más vil pecador, a pesar de que él mismo en su conciencia se condene por lo malo que ha sido, Dios le ofrece la redención, que implica que el hombre pueda reconocerse pecador, que el hombre pueda aceptar la salvación de Dios, que Dios por ende a través del sacrificio de Cristo y viendo un genuino arrepentimiento, le ofrezca el perdón, la limpieza de sus pecados y una transformación en su vida. Querido amigo, qué magnífica isla. Aún en el mundo en que vivimos, podríamos decir que hay un fuego ardiendo de maldad que destruye los hogares, los matrimonios, la vida de los jóvenes, de los niños, de tantas formas y maneras. Qué hermoso es saber que hay un lugar de reposo, de descanso, de salvación para tu vida, que es Jesucristo. Desde este lugar queremos invitarte a que tú lo reconozcas y lo recibas en tu corazón como tu Salvador. La Escritura dice que si crees verdaderamente de corazón, ahí donde ve Dios, que Jesucristo ahora es tu Señor, que ya no es tu Señor el primer hombre que te convirtió en un pecador, sino Jesucristo es tu Señor. Y esto lo confiesas con tus labios, que Él pagó el precio de tu salvación, entonces serás salvo. Y en este mismo momento tú puedes hacerlo, sin costo alguno, más que creer, haciendo una oración juntamente con nosotros. Quiero invitarte, ahí donde estás, ahí donde has oído la palabra de Dios, puedes orar conmigo, diciendo: Señor Jesús, Señor Jesús, creo que verdaderamente tú moriste en la cruz por mí, por mí, para salvarme
para salvarme, para liberarme, para liberarme, para transformarme. para transformarme. Por eso, Señor, Por eso, Señor, creo, creo, confieso confieso y te recibo y te recibo como mi Salvador. como mi Salvador. Recíbeme, Señor, Recíbeme, Señor, como tu Hijo. como tu Hijo. Amén. Amén. Muy bien, querido amigo y oyente, que has hecho esta decisión por Cristo. Es la decisión fundamental, la decisión primordial, una decisión única que nadie puede hacer por ti, pero que es primordial porque te garantiza la vida eterna. Estamos compartiendo con todos ustedes el mensaje de la nueva vida, el podcast que presenta el Ministerio de la Iglesia Evangélica, la palabra de la cruz. Y queremos invitarte una y otra vez a que te unas a nosotros a través de inscribirte en nuestro canal de YouTube, el mensaje de la nueva vida, para que puedas seguir escuchando, participando de estas transmisiones y también nos dejes tu comentario. A ver, querido Eliseo, ¿qué es lo que Dios puso en tu corazón para compartirnos? Amén. Bueno, amados hermanos, la palabra de Dios es para nosotros todo, ¿no? Porque es la palabra de nuestro Dios. Él nos ha dejado en la Escritura todo lo que quiere que sepamos, y no es solamente información, sino que son palabras de vida. Como dice el Señor, son promesas. Y nosotros, como hijos de Él, tenemos una fe verdadera. Y como dice la Escritura a los Hebreos, la fe no es simplemente algo que uno muchas veces espera ahí con incertidumbre, o medio dudando a ver si va a pasar o no va a pasar, sino que el escritor a los Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todo aquello que el Señor nos promete en su palabra, nosotros lo creemos, así como dice el escritor a los Hebreos, con certeza y convicción, porque Dios lo dijo. Y no quiero hablar de la fe, pero sí sentía en mi corazón hacer esta introducción porque el Señor nos ha dejado una promesa hermosa que hoy es una realidad en nuestra vida. Allí en San Juan capítulo 7, versículo 38, este versículo tan conocido, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una promesa tan preciosa para nosotros. Aquellos, como dice acá, el que cree en mí, aquellos que creemos en Él, experimentaríamos que correrían de nuestro interior ríos de agua viva. Y allí también, en Juan capítulo 4, versículo 14, vemos como el Señor habla con una mujer samaritana que Él le dice: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial de que brotará vida eterna. Y vemos cómo esta agua en la Escritura representa la vida eterna, la gracia de Dios y a la obra del Espíritu Santo. Algo que fluiría dentro de nosotros y que también bendeciría a otros, porque va a fluir de nosotros. ¿Y qué necesitamos nosotros para experimentar estas promesas de la fuente de los ríos de agua viva? Y esto primeramente dice aquellos que creen en Él, aquellos que por la fe somos uno con Cristo, que por medio de la fe hemos sido unidos a Cristo. Una rendición sin reserva para tener comunión con Él, y la firme seguridad de que su Espíritu Santo obrará, pero hoy es una realidad en nosotros. Y
Y esto es como dice el versículo, el que cree en mí, en aquellos que creen, se produce esto tan precioso. Y vemos en una casa que necesita el agua para los quehaceres diarios, de tomar agua, de todo lo que necesitamos. Sabemos que estas conexiones no deben tener obstrucciones ni obstáculos, si no, no podremos obtener el agua, sea abriendo una canilla o lo que necesitemos. Y así también nosotros, para disfrutar de esta agua que fluya, primeramente para disfrutarlo tuvimos que ser unidos a Cristo. Y para que esa agua siga fluyendo, sigamos experimentando esa obra del Espíritu Santo, esa gracia abundante, amados hermanos, es importante, como en una casa, que las cañerías no tengan ninguna obstrucción, que nuestra comunión con Cristo tampoco, que no haya nada que interrumpa nuestra comunión con Cristo. Sabemos que ya, como dice la Escritura, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios, pero tal vez hay actitudes, hay cosas de nuestra carne que, si le damos lugar, obstruyen esa comunión preciosa que tenemos con nuestro Señor. Y esto es lo que Dios quiere. Si el Señor ha hecho esta promesa con seguridad, aquellos que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No lo pone con duda, no lo dice para que nosotros digamos esto puede ser y no ser, o es un tiempo y otro no. No, el Señor dice, aquellos que creen correrá. Y nosotros hemos creído, y el Señor quiere que sea algo pleno y algo continuo, que como hijos de Dios podamos sentir que de nuestro interior el Espíritu Santo está obrando para nuestro beneficio espiritual, y que también podamos ver que esa obra, esos ríos también brotan para todos los que nos rodean. Así que, amados hermanos, quería alentarlos con esta palabra, que podamos disfrutar de todas estas bendiciones que Dios nos ha dado, y también compartirlos con todos aquellos que nos rodean. Amén. Gloria a Dios. Y con esa inquietud estamos aquí compartiendo la palabra del Señor, anhelando que así como la palabra de Dios ha llegado a nosotros, llegue a cada corazón, ¿no es cierto? Sabemos que la gracia de Dios es súper abundante, así que siempre hay algo más que el Señor quiere y puede conceder a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y bueno, conforme dice la Escritura, ¿no? La Escritura habla, dice, en la Escritura hay pasajes donde se menciona la obra de Dios con ríos caudalosos. Amén. De agua viva, ¿no es cierto? Que generan vida, que generan verdor, que generan bienestar a las personas, ¿no es cierto? Y es tomado como ejemplo en la palabra de Dios para darnos a entender que más allá, ¿no es cierto? Porque lo que la Escritura habla es de una obra espiritual, no se trata de prosperidades económicas, no se trata de sencillamente de que Dios dé riquezas a una región, como cuando le prometió a Israel que los introduciría en una leche que, por así decirlo, por la riqueza que tenía, fluía leche y miel. Pero aquí nos habla de una saciedad interior, de algo que viene a traer paz a nuestras conciencias, gozo indecible a nuestros corazones, una satisfacción plena, ¿no es cierto? Que parte de nuestro interior y que seguramente
esa obra interior se va a hacer notoria a los que nos rodean. Pablo le escribe a Timoteo y le aconseja cómo él debe proceder, cómo él debe conducirse según Dios a través de su palabra, y le dice: si esto haces, te salvarás a ti mismo y también a los que te rodean. Amén. Entonces, el primer beneficiado es aquel que recibe la palabra de Dios, es aquel que pone oído y corazón, es aquel que no objeta nada de lo que Dios le dice, porque lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible en la muerte redentora de Jesucristo y con el advenimiento del Espíritu Santo a nuestros corazones. Así que lo que ahora Él está pidiendo es que obedezcamos a la fe. Por eso dice: si creyere, como está escrito en la Escritura, como Dios lo anunció, va a dar lugar a que Dios ponga en función su palabra. Ríos de agua viva correrán del interior. Si los lugares que tienen ríos que riegan la tierra son tierras fértiles, fructíferas, ¿no es cierto? ¿Qué será tu vida? ¿Qué será mi vida? ¿Qué será nuestra vida? ¿No es cierto? Si le permitimos al Señor que haga correr esos ríos de agua viva, de su presencia, de su poder, de su sabiduría, de su gracia, de su santidad, de su justicia, de su verdad, de todo lo que Dios tiene para manifestar en cada uno de nosotros. Amén. Recordaba que cuando era más chico yo veía documentales de cómo era la vida allá en los lugares secos, de cómo los animales siempre migraban buscando ríos de agua, y muchos morían en el camino por causa de la sed, de la deshidratación, y cuando llegaban a un lugar así donde encontraban agua, era una fiesta. Yo veía estos documentales, una alegría de mostrar a esos animales, y se tiraban allí en el agua, y el Señor dice que de nuestro interior correrá ríos de agua viva, y también la Biblia muestra que este mundo es un desierto, ¿no? Y que las personas tienen que encontrar eso. Lo vemos a nuestro diario vivir, cómo está este mundo. Uno habla con las personas y demuestran esa sed espiritual que ellos no la pueden saciar con nada, se sienten incompletos, siempre están insatisfechos, por más que tengan, en lo personal, yo que hablo con compañeros de trabajo, hasta materialmente están mejor que yo, pero siempre mostrando una necesidad, mostrándose insatisfechos. Pero el Señor dice que que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, y estos ríos son eficaces, ya que nosotros lo hemos comprobado, y que puedan ser para otros también, ¿no? Aquellos que están sedientos de tener esta vida también. Así es. Hay eficacia plena en la santa y bendita palabra del Señor. La palabra de Dios no falla. Dios nunca va a faltar a su palabra. Él no necesita comprometerse para hacerlo. Él lo hace porque ese es su carácter, pero lo hace para nuestra seguridad. Lo hace para que haya una viva ancla para nuestras almas, para que alentarnos a nosotros a través de su palabra. Muy bien, seguimos adelante con nuestro podcast, El Mensaje de la Nueva Vida. Hemos llegado al espacio de nuestra mesa redonda de hoy, y hoy queremos compartir, justamente hablando de la eficacia de la palabra de Dios, la palabra de Dios, único instrumento quirúrgico que opera en todo nuestro ser. La palabra de Dios,
el único instrumento quirúrgico que opera en todo nuestro ser. Vamos a iniciar nuestro recorrido de la palabra del Señor en la epístola a los Hebreos. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, vamos a leer versos 11 y 12. Dice así la gloriosa y santa palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué palabra tremenda. La palabra de Dios. Nosotros vemos aquí que se enumera el alma, el espíritu, los tuétanos de los huesos, el corazón, los pensamientos, las intenciones. Por eso es que titulamos esta enseñanza la palabra de Dios, único instrumento quirúrgico que opera en todo nuestro ser. Y observamos que el pasaje de la palabra de Dios nos habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es literatura estática, sino dinámica y vital. No es una reliquia del pasado, sino fuerza del presente. No es simplemente histórica o instructiva, está llena de vida, tiene la eficacia certera de Dios e influye interior y exteriormente en las personas. Amén. Por eso es que, ante todo, el escritor dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La presenta con ese calificativo. Y nosotros hemos comprobado y comprobamos y queremos seguir comprobando que la palabra de Dios es viva. El mismo pasaje que nos compartía Eliseo nos hablaba de que conlleva ríos de agua viva. La palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a confirmar lo que Dios dice, haciendo que una vida que es un desierto, una vida que está llena de sequía, donde no hay esperanza de vida, de repente cobre vida, cobre verdor, ¿no es cierto? Y así es la palabra del Señor, viva y eficaz. No es algo estático, una literatura estática que uno pueda admirar, de cosas que pasaron en antaño, sino que es dinámica y vital la palabra del Señor. No es una reliquia del pasado, sino que mantiene la fortaleza. Amén. Nosotros vemos, podríamos decir que ya miles de años que se escribió la Biblia, las Escrituras, y cuántos desde los tiempos bíblicos, algunos enumeraron lo que pasó antes de ellos y que estaba escrito en la palabra de Dios, y comenzaron a reflexionar delante de Dios y a cobrar ánimo en el Señor, y el Señor verdaderamente los motivó y
y manifestó su gloria, su poder, y aquello que estaban transitando en ese momento pasó y fue algo, se convirtió en algo totalmente diferente. Y nosotros vemos, así ha sido y es la palabra del Señor. En una oportunidad escuchaba leía en un testimonio en un libro acerca de ciertos misioneros que llegaron a un lugar de Jordania y estuvieron allí predicando el Evangelio y traduciendo el Evangelio según San Juan al idioma y justo después por problemas de política los tuvieron que sacar a estos misioneros que habían estado allí predicando y ellos le dejaron el Evangelio según San Juan y nada más. Ahora, cuando pasó un tiempo y ellos pudieron volver a verlos, vieron que ese grupito pequeño de hermanos que había crecido y que estaban vigorosos y entonces también empezaron a ver que habían manifestaciones del Espíritu Santo, como fue en el principio en la iglesia, y entonces ellos se alarmaron porque ellos no tenían esas costumbres, ciertas costumbres, y les decían, no, pero esto no es lo que le enseñamos, y ellos y los hermanos de ese lugar decían, pero bueno, nosotros lo que hemos hecho es creer y practicar lo que ustedes nos dejaron escrito, que es palabra de Dios, y esto comenzó a suceder. Amén. Entonces se formaba una contradicción, ¿no es cierto? Porque como estos hermanos que tenían una línea cristiana diferente, no podían entender ahora todo lo que estaba aconteciendo. Amén. Pastor, meditaba en esa palabra, esas dos palabras, viva y eficaz. Estar vivo, buscaba uno significado de decir estar vivo implica estar en un estado de actividad y movimiento, a diferencia de estar muerto. Amén. Y veía esto, ¿no? Que la palabra es algo que está activo, que puede hacer cosas, digamos, ¿no? En aquellos que están afuera, dice que la Escritura, la fe viene por el oír la palabra de Dios, puede dar vida, y a nosotros que somos hijos de Dios, es innumerable todo lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Entonces veía eso, ¿no? Que la palabra de Dios, por decirlo de una manera, hace cosas, ¿no? Y dice, y es eficaz. Entonces podemos ver todo lo que hace es eficaz, ¿no? Claro. Llegaba a esa reflexión, ¿no? Hace cosas y todo lo que hace, por eso acá, está viva y es eficaz. Todo lo que Dios hace por medio de su palabra es eficaz, como dice en aquel versículo tan conocido, que su palabra nunca vuelve atrás vacía, sino que hace todo para lo cual es enviada. Amén. Así es eficaz la palabra del Señor. Y yo meditaba algo muy parecido, y ciertamente a veces cuando leemos su palabra nos admiramos que cómo Dios hizo todo. El libro de Juan, cuando inicia diciendo que el verbo, la palabra, lo hizo todo con el poder de su palabra, el verbo, aquel creador. Entonces su palabra es creadora y ha creado todo el universo con el poder de su palabra. amén. Pero asimismo no es algo pasado, sino que lo vimos también cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, y es algo que lo entendió ciertamente el centurión. Dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Entonces aquel hombre había entendido ciertamente que no era un hombre común y corriente, no era un gran disertador, ni un maestro que sobresalía, ni elocuente simplemente, sino que las palabras del Señor Jesucristo eran poderosas
eran vivas, como lo estamos leyendo. Pero a su vez también el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, también dice, esto, bueno, leo desde el 2, dice, en estos posteriores días no ha hablado a través por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea que su palabra es tremenda, sustentadora, Él sustenta todas las cosas, absolutamente todo. Todo lo que hay, todo lo que existe es sustentado por su palabra, y nosotros ahora llevándolo a nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, somos sustentados por su palabra, somos vivificados, somos fortalecidos por ella, alimentados por ella. Y eso es algo tremendo. Y es que la palabra del Señor tiene, como se dice una reflexión, toda palabra tiene el valor y respaldo de quien la dice. Amén. Y si es humana, puede mentir, puede fallar. Pero como es palabra de Dios, no miente ni falla. Tiene el respaldo del Señor. Entonces, Dios por su palabra creó el universo, Dios por su palabra lo sostiene. Amén. Él está comprometido en su palabra, ¿no es cierto? Y opera su poder para hacerlo así. Así que no es... ¿Por qué meditamos en esto? Meditamos en esto porque ahora después nos habla de la palabra de Dios operando personalmente en cada uno de nosotros. Amén. Y ahí es donde tenemos que tener toda la seguridad que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y miramos, dice, penetra hasta quebrantar el alma y el espíritu. O sea que el espíritu nos habla de la conciencia, de la razón, de los pensamientos. El alma nos habla de el lugar donde se generan los sentimientos, las intenciones. O sea que la Escritura, la palabra de Dios, cuando obra en nosotros de parte del Señor, penetra hasta quebrantar el alma y el espíritu. Pero ya vamos a mirar más adelante que ese quebrantamiento no es un quebrantamiento de dolor, no es un quebrantamiento de castigo, de juicio, sino que es algo beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Porque es efectivo lo que sucede en el ser interior de cada uno de nosotros, sea el intelecto, sean los sentimientos, ¿no es cierto? Son cosas que tienen su resultado, porque el hombre puede maquinar buenos o malos pensamientos, porque el hombre puede ser impulsado por buenos o malos sentimientos. Entonces, y estas cosas tan íntimas, tan interiores en la persona, ni siquiera los psicoanalistas ni ningún instrumento científico pueden llegar a captar lo que son los pensamientos del hombre, lo que son los sentimientos del hombre. Es imposible, no hay nada que lo pueda detectar. Y luego la Escritura también habla de que penetra hasta los tuétanos de nuestros huesos y hasta nuestro propio corazón, ¿no es cierto? Nos habla ya de la parte física nuestra que también es impactada por la palabra de Dios. Y miramos bajo qué normas Dios hace esto, con qué facultad y conocimiento. El verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tiene ese sello. Absolutamente nada escapa del
conocimiento y control de Dios. Nada se sale de sus límites. Y ante Él, toda persona será responsable de lo que haga. Amén. Desde ya que toda la palabra de Dios está a favor del hombre, no está en su contra, no es perjudicial para el hombre. Aún cuando la palabra de Dios le corrija, no es perjudicial. Hay un pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Amén. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Volvemos a subrayar, es inspirada divinamente, tiene la participación, el apoyo, el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura, y toda ella es apta y es útil. Y a veces nos corrige. El soplo tiene, toda la Escritura tiene el soplo de Dios. Amén. Como en el principio, cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser vivo, así la Escritura, ¿no es cierto?, tiene ese soplo del Espíritu Santo, esa intervención del Espíritu de Dios, y aunque venga a corregirnos, aunque venga a redarguirnos a veces de cosas que, amonestarnos de cosas que no fueron correctas, pero la finalidad ¿cuál es? Que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, un hombre completo de verdad, una mujer completa de verdad. Qué hermoso es saber, ¿no es cierto?, que aunque en lo humano, yo a mi edad, por ejemplo, ya ciertas etapas de mi vida ya las he vivido y no voy a volver a aprender ciertas cosas, pero en cuanto a lo que Dios me quiere enseñar, que tiene que ver con la capacidad en mí para ser feliz, para ser un buen hijo de Dios, para ser un buen esposo, para ser un buen padre, para ser un buen abuelo, para ser un buen hermano en Cristo, un buen vecino, un buen pariente, para todas esas cosas enteramente, pero para eso la obra de Dios no ha concluido en nosotros. Todavía hay cosas que Dios quiere enseñarnos. El hombre, cuando dice hombre, sabemos que el hombre es un compuesto de varón y mujer, los dos forman al hombre, así que tiene que ver tanto uno como el otro. Cuántas cosas que Dios quiere enseñarnos por la palabra de Dios. Estamos, en otras palabras sería, estamos siendo capacitados por su palabra, ¿no? Por la palabra de Dios estamos siendo capacitados para hacer su obra, para perfeccionarnos. Amén, porque de eso se trata. Quizá yo diría, bueno, ya a esta altura me jubilé, ya crié mis hijos, hice una casa y ya está. No tengo otros, otros objetivos por delante, ¿no? Pero servir a Dios, mientras que estemos con vida, aparte de servir a Dios, es lo más apasionante, lo más desafiante, lo más hermoso que existe. Es servir a Dios, ser útil, ser un instrumento, porque para servir a Dios nos volvemos un vaso en sus manos, alguien que Él toma, alguien en donde Él deposita su gracia, su presencia, sus dones, revela su palabra, guía a hacer las cosas, por medio de Él habla, por medio de Él obra cosas, ¿no es cierto? Amén. Siento yo que el deseo de todo cristiano siempre es agradar a Dios y poder servirle y poder hacer su obra. Y después de tanto amor demostrado Él
para con nosotros, tanta misericordia. Y entonces, ¿cómo nosotros no desear servirle, hacer su obra, vivir en integridad, agradarle a Él en todo? Y como se nos enseñaba, si este es nuestro deseo, ciertamente necesitamos de su palabra. Amén. Que nos capacite, que nos instruya, que nos enseñe, que nos sustente también, como leíamos ese de Hebreos, ese pasaje. Entonces siempre necesitamos su palabra gloriosa. Y servir a Dios es desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar. Es ya sea en la tarea de difundir el Evangelio, de ganar almas, de instruir a alguien en la verdad, como también de conducirnos diariamente en nuestro diario vivir, ¿no? Como templo y morada de su Espíritu, como hijos auténticos de Dios. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta producir una separación. No viene a dañarnos, muy por el contrario, a ayudarnos a acomodar cada cosa en su lugar y ser bendecidos. El alma, el lugar de las emociones, sentimientos del hombre, actitudes, desde que el hombre se entregó a la tentación e inclinó su emoción, o sea, su alma, a codiciar el fruto prohibido, su conciencia fue afectada de obras muertas. Hasta ahí, nosotros vemos, hasta ahí, hasta el diablo le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no pueden comer de todo árbol del campo. No. Ella estaba bien lúcida, dijo, no, de todo árbol del campo, del huerto podemos comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal. El entendimiento estaba bien. Pero cuando escuchó la voz de Satanás y hizo caso a la propuesta, dice, entonces miró y dice que ahora codició, ahora sintió otra cosa. En el lugar de su alma, de sus emociones, de sus sentimientos, sintió que era un fruto codiciable, que sería algo muy, muy atractivo extender la mano, tomar el fruto y comerlo y desobedecer a Dios. Y entonces vemos que perdió la razón. Ahí después, es más, no solamente lo hizo ella, sino que fue y le entregó a su esposo para que él también lo haga. Entonces, ¿qué vemos? Que cuando las emociones de la mujer cedieron ante la codicia, de lo prohibido, de lo malo, la conciencia se contaminó de obras muertas. Amén. Se perdió la razón. Amén. Se escondieron de Dios. Tuvieron miedo. Claro. No. Y así está el hombre en su corazón. No puede acercarse a Dios. No hay quien busque a Dios, ¿no? Y eso necesita ser devuelto por Dios. Y Dios lo hace, ¿no? Y mucho más. Nos hace uno con Él. Meditaba eso tan. Por eso es que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿no es cierto? Y después, como vamos a ver, Él opera en nuestras conciencias. ¿Para qué? Para que ya no nos llevemos por los deseos, por los sentimientos y por todas esas cosas. Hay un ejemplo, por ejemplo, en David, el rey David. Él, así como su alma tenía sed de Dios, también dudaba y se abatía dentro de él, se desesperaba, o veía al ver el camino de los malos, decía, entonces, ¿de qué sirvió que yo tema a Dios y que me comporte bien? Entonces, esas cosas acontecían en él, en su alma. Por eso es que esto también deja una enseñanza, porque hay cristianos que dicen,
no lo siento, sí lo siento, cuando lo sienta le pido a Dios que me lo haga sentir. Pero tendríamos que pedir que Dios nos haga entender su palabra. Amén. Si la palabra penetra y parte, por más que sienta lo contrario, yo como hijo de Dios sé que Dios no me miente, sé que Dios no quiere nada malo para mí. Sé que Él me está guiando para lo mejor. Entonces, por más que hayan sentimientos, como se dice a veces, sentimientos encontrados, entre lo que es la razón y lo que la persona, el deseo que tiene. Pero ahí es donde la palabra de Dios penetra y ubica cada cosa en su lugar. Amén. Debe ser la oración como David: examíname, oh Dios. Eso debe pedir. La nueva versión Dios habla hoy dice que la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está, ¿ves? Somete a juicio los pensamientos. Hace que ahora, sobre todo los que hemos sido redimidos, los que hemos sido salvados, ¿no es cierto? Entonces, por el Espíritu Santo, más allá de nuestro intelecto humano, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. El intelecto, la mente de Dios, para amonestarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para siempre mostrándonos por la palabra. Porque hay algunos que es como que fuera de la palabra de Dios buscan en oración sentir algo, que ellos digan, no, fue el Espíritu Santo el que me... y les parece que no, el Espíritu de Dios nunca va a guiarnos o a obrar fuera de la palabra de Dios, siempre por medio de la palabra del Señor. Amén. Me acordaba, ¿no?, ese pasaje cuando hablaba de que, justamente nos venía hablando de que a veces el cristiano dice, no, pero ¿para qué me sirve? Y ciertamente su palabra también nos muestra de que no es la primera vez que ha pasado. El pueblo de Israel también lo hizo cuando en Malaquías muestra la actitud del pueblo diciendo, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en la presencia del Señor de los ejércitos. Decimos pues, ahora bien, bienaventurados los soberbios, los que hacen la impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ciertamente ese es como sería como la conducta del hombre. Porque nosotros quizás decimos, oh, el pueblo de Israel, qué tremendo, qué rebeldes. Pero ciertamente eso está en todo hombre carnal. El creer que no sirve servir a Dios, que no es algo, es perder el tiempo. Pero Dios dice, serán para mí especial tesoro más adelante, justamente en el libro de Malaquías. Amén. Aquellos que le sirven, aquellos que guardan su palabra. Dice, serán tierra fértil, tierra deseada, tierra fértil, o sea, productiva. Volvemos a lo mismo, donde la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo se engendra ahí, tiene vida, tiene eficacia y produce beneficio para los demás también. Amén. Y el Espíritu, justamente Pablo dice, el Espíritu de vuestra mente, ahora que Dios nos dio vida espiritual, ya no nos guiamos por pensamientos carnales peligrosos. Efesios capítulo 4, versos 17 al 20. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la
lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del espíritu, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí está, clarita la palabra, ¿no es cierto?, mostrando cómo la Escritura nos lleva a que no andemos en la vanidad de la mente. Ahora el Señor ha obrado en nuestras conciencias, en nuestros corazones, ¿no es cierto? Y no podemos andar como otros pretenden andar en la vanidad de su mente. Esto lleva a una conducta eficaz para con los demás, a que nos conduzcamos, a que cada uno de nosotros vayamos dejando de lado lo que antes éramos, lo que antes hacíamos, lo que antes se nos ocurría, dejarlo completamente de lado, ¿no es cierto? Y conducirnos según Dios, hacer lo que Dios desea que hagamos para su gloria, ¿no? Es muy claro el pasaje en cuanto a la pasada manera de vivir, al viejo hombre, al espíritu de nuestra mente. Amén. Tiene que haber una diferencia entre aquellos que le sirven y aquellos que no, y ciertamente esa diferencia se hace notoria cuando somos impulsados por su palabra, somos capacitados por ella, y nos podemos vestir, nos podemos renovar, nos podemos vestir del nuevo hombre siendo capacitados por su palabra, y eso es hermoso. Y sí, a esto es a lo que Pablo llama a vosotros que sois espirituales. Que no andamos por sentimiento o por impulso o porque hoy soñé algo, no soñé nada, o una cosa o la otra, no. Andamos, sí que el Espíritu Santo puede brindarnos una visión de sueño y un montón de cosas, pero nuestra palabra profética más segura que tenemos es la palabra de Dios. Y porque lo demás puede ser algo esporádico, que Dios dé un sueño, que Dios dé una visión, en fin, pero la palabra de Dios es algo constante. Amén. Es para el diario vivir, es para nuestro diario andar, es algo que permanentemente opera en nosotros y nos da esa lucidez, ¿no? Ser espirituales no es ser personas adormecidas, no, ser personas lúcidas. A esto Santiago habla de esto y de una obra perfecta, dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, lúcidos totalmente, que nunca venga el enemigo a nublarnos la mente, a querer vendernos algo falso. Así que la frase de Pablo, esto digo y requiero, indica que es necesario poner en práctica, y dice que ya no andéis como los demás gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido. Sin embargo, nosotros, por haber sido regenerados por la palabra de Dios, nuestro entendimiento ahora ya no está en tinieblas. Amén. El entendimiento que Dios nos ha dado por la fe, a unos más que otros, pero Dios es el que reparte como Él quiere, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros no tenemos el entendimiento entenebrecido como los demás gentiles. Ellos andan, dice, en la vanidad de su mente, significa que andan de acuerdo, impulsados por lo que sienten, porque ya Salomón mismo decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad,
Y él dice, acá debajo del cielo no hay nada nuevo. Lo que antes era es o ya fue, dando a entender de que es una rueda interminable que no lleva a ningún sentido. Pero nosotros como hijos de Dios podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ya que Él nos ha dado su palabra para esto. Amén. Y por eso es que en la antigüedad decía que había quienes se corrompían como bestias irracionales. Amén. Amén. Y me acordaba que con esto que decía el hermano Pablo, nosotros no tenemos el entendimiento entenebrecido. Nosotros ya hemos sido iluminados por su palabra. Amén. Ya hemos sido bendecidos por su palabra y tenemos vida. Justamente Santiago dice que nosotros, por su palabra, hoy nos da el privilegio de ser primicias de su criatura. Y también en Primera de Pedro, capítulo 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones. O sea, nosotros nos tenemos que despojar de eso que no tiene nada que ver con nosotros. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Todos los comentaristas dan por hecho que esa es la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, es su palabra. Y luego dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y ciertamente hemos gustado su benignidad, su bondad, la hemos gustado en su palabra. Si lo hemos hecho realmente, si no tenemos el entendimiento entenebrecido, debemos desearla. Y no estamos ajenos de la vida de Dios. Amén. La vida de Dios nos pertenece. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos adoptó como sus hijos, dándonos su espíritu, haciéndonos renacer. Entonces, justamente por la palabra del Evangelio. Amén. Pablo mismo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que ahora tenemos vida y vida eterna. Y justamente en las Escrituras, en la palabra de Dios, encontramos de Dios armas poderosas contra la velocidad de los pensamientos. Porque pensamientos incorrectos vienen al hombre por causa de su naturaleza, pero tenemos armas poderosas. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahí está, ¿ves? El Señor nos dejó armas poderosas en Dios. Amén. A través de su vida, a través de su espíritu, a través de su palabra. Poderosas en Dios para destruir la fortaleza, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Como dice en Efesios, la palabra es la espada del Espíritu. Amén. Ella es una espada que derriba toda fortaleza, toda cosa que no proviene de Dios, sino que lo derriba y lo podemos. ¿Qué sentencia podemos darle a la desobediencia? Porque los pensamientos contradictorios, por causa de nuestra humanidad adánica, vienen. Pero si nosotros ahí hacemos uso de las armas poderosas en Dios y en lugar, aunque estamos en la carne y sentimos esas cosas, en lugar de militar según la carne, militamos según Dios como hijos de Dios, en lugar de obedecer a la carne, al pecado, a la desobediencia, obedecemos a Dios y castigamos la desobediencia. Amén. ¿No es cierto? No haciendo caso. Ayer justamente compartíamos un pasaje en el culto de oración y meditábamos, ¿no es cierto?, cómo el diablo, a pesar que tiene sometida a multitudes, se debe desesperar y se debe de echar espuma de que
haya una minoría llamada iglesia, llamado hijos de Dios, frente a un mundo tan inmenso de personas, ¿no es cierto?, que decidamos obedecerle a Dios y no a Él. Amén. Y peor todavía, que Él recordará que en un tiempo éramos sus esclavos, que estábamos a su merced, que éramos instrumentos en sus manos para hacer maldad, toda clase de maldad, y que ahora, por la obra de Cristo, por la obra de la palabra de Dios, nosotros, ¿no es cierto?, tengamos la capacidad y la decisión de obedecer a Dios y no de obedecer al pecado. Amén. Alguien diría, bueno, el diablo dirá, no, total, la mayoría está conmigo. No, esa minoría, ¿cómo puede ser si la mayoría, engaño a la mayoría, cómo esa minoría no me obedece a mí? Pero esta es la obra del Señor para nuestras vidas, ¿no es cierto? Lo que Dios hace en nosotros, esas armas poderosas que Él nos ha dado en Dios y que a través de la cual podemos llevar cautivo todo el pensamiento de la obediencia a Cristo. Es tremendo eso. Amén. Es tremendo. Qué capacidad, porque con el tema de los pensamientos muchas veces cuántos cristianos no lo dicen, pero se sienten mal por causa de los malos pensamientos que vienen. Un pastor muy querido por nosotros decía que nosotros, comparando los pensamientos con las aves del cielo, decía, nosotros no podemos evitar que vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí tenemos la capacidad de no permitir que esas aves hagan un nido, y justamente a eso se refiere la palabra de Dios cuando habla de derribar toda fortaleza, pensamientos que se arman en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué enemigo más poderoso es la carne si nosotros le damos lugar? Pero qué capacidad tremenda nos ha dado Dios a nosotros como sus hijos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué tremendo. Qué es tremendo. Poder hay en el cristiano. Sumamente tremendo, ¿no? Porque hasta qué punto se puede manifestar algo en nosotros, pero ahí tenemos en Dios armas poderosas en Dios, porque nuestra militancia es conforme a las doctrinas del Evangelio, de la nueva vida en Cristo. Entonces tenemos la capacidad de ponerle un freno. Tenemos que estar dispuestos a tomar todo lo que el Espíritu nos ministra por su espada, que es la palabra de Dios, como decía nuestro hermano Eliseo, ¿no es cierto? Que nosotros debemos tomar la palabra, que es la espada del Espíritu, o sea que el Espíritu Santo usa la palabra justamente para partir el alma y el espíritu, para ordenar las cosas, para darnos la capacidad que decíamos, aún a pesar de los pensamientos y todas las cosas, y nosotros lo tenemos que tomar eso. Amén. De parte de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, verso 12 al 16. Amén. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre espiritual no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Está hablando no de potestades que enloquecen a las personas, sino de la influencia del diablo a través del pecado y la naturaleza pecaminosa para producir la codicia, todas esas cosas que leía antes en Efesios Andrés, ¿no es cierto? Que ya no debemos andar como
en la vanidad de nuestra mente como los demás gentiles, que con avidez cometen todo, con entrega, con habilidad, sin ningún cargo de conciencia, sin ningún apesadumbre, nada, cometen. Pero nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos qué es lo que se nos ha concedido. Por encima de nuestra conciencia, nuestro espíritu humano, tenemos el Espíritu Santo, que es el que lo guía. Amén. El tutor permanente hasta que nos vayamos con el Señor, de nuestro espíritu, es el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces, por eso dice ahí, ¿no? Que aún que este mundo se mueva y hayan autoridades y gente sobresaliente y gente que obtiene, qué sé yo, se hace multimillonario, hay personalidades hay y habrán personalidades en el mundo muy sobresalientes y muchas veces a través de sus logros imponen un sistema de vida en las personas, pero nosotros no hemos recibido ese espíritu. Amén. Dios nos ha concedido y aún dice cosas que ojo no vio, cosas que jamás en esa mente más brillante ni se atreven a saber ni a pensar que existen. Amén. El Dios que los creó a ellos y que creó la ciencia, la sabiduría, que creó el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, ha reservado para nosotros, para nuestra gloria. Entonces, qué mente que Dios nos ha dado. Amén. Y eso es lo que hace la palabra de Dios cuando penetra, pone cada cosa en su lugar, ¿no es cierto? Y nos lleva a crecer, a entender, a recibir todo lo que el Señor tiene. Qué importante es poder entender esto, porque justamente dice la Escritura que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces, para poder discernir espiritualmente todo lo que es de Dios, todo lo que le pertenece a Dios, para eso Dios nos ha dado la mente de Cristo, para que nosotros con esa capacidad podamos entender a Dios, podamos nosotros ser iluminados por Dios y resolver todo lo que nos toque resolver cada día. Por eso es muy importante entender para qué Dios nos ha dado la mente de Cristo. No es una frase más que está en la Biblia, sino que es algo que Dios ya nos ha concedido, como decía usted, ¿verdad? Que Dios nos ha concedido a nosotros como sus hijos. Dios nos ha equipado para esta batalla, ¿verdad? Amén. Y hay un pasaje en Isaías en el capítulo 53 habla de la obra redentora de Cristo a nuestro favor, su sacrificio por nosotros, que fue molido. Pero cuando llega al capítulo 55, pareciera como luego de la redención, ofrece una perspectiva diferente. Y dice, venid pronto, dice el Señor. Estemos a cuenta, venid, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, a todos los que tienen sed, vengan y compren sin precio, ya hablando de la gracia de Dios que vino a través de Jesucristo. Y dice, oíd atentamente y vivirá vuestra alma. Comeréis del bien y os deleitaréis con inmensidad. Usa una palabra grosura que significa con superabundancia, que ser saciado totalmente. Y realmente cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo por la palabra cumpla el propósito en nuestras vidas, entonces esa palabra de saciedad total en sensibilidades buenas van a venir a nosotros. Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 y Filipenses capítulo 4 versos 8 y 9. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén.
Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí está, ¿ves? Por eso decimos que cuando dejamos que la palabra de Dios obre en nosotros, que el Espíritu Santo trabaje en esa forma efectiva, en esa forma viva en nosotros, entonces produce amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ningún tipo de marginación. Amén. Amén. No hay ningún tipo de impedimento. Y el pasaje de Filipenses dice que todo lo que es puro, verdadero, que es de buen nombre, todo lo que es justo, lo que es algo que virtuoso, poderoso, que edifica, que hace bien, que lleva alabanza a Dios y que también va a ser elogiable para nosotros. En esas cosas nosotros podemos pensar. La palabra de Dios nos lleva a pensar en eso, a tener confianza, a tener esperanza. No importa cómo está la sociedad, no importa cómo está la economía, no importa, nosotros estamos en el reino de Dios. No significa que no nos enfermamos, ni significa que no nos perjudican los problemas económicos, lo que sea, pero confiamos en Dios, confiamos en su palabra, podemos pensar en Él. Nosotros vemos en la Escritura, en tiempos sumamente críticos, hombres de Dios confiaron en su palabra, confiaron en la palabra de Dios, y Dios actuó en forma que diríamos totalmente asombrosa, y tomando los medios y la forma más tremenda. Hay un caso en la Biblia donde Dios habló por su profeta, ¿no es cierto? Estaban sitiados el pueblo, y Dios habló por su profeta de que les iba a dar liberación de los enemigos. Los enemigos lo habían rodeado, eran multitud, y nadie podía salir, entrar, y ya no tenían más provisiones, no tenían más alimentos, y uno de los principales del pueblo se burló del profeta. Y el profeta dijo, tú lo verás, pero no lo disfrutarás. Y la Escritura nos habla de que Dios actuó, trajo pánico sobre los enemigos, de tal manera que se mandaron a mudar y dejaron toda su riqueza, su comida, sus provisiones, todas sus cosas, y se fueron del espanto. Y a su vez dice que 2 leprosos del pueblo de Israel dijeron, bueno, que nos maten a que nos muéramos leprosos es lo mismo, vamos a ver si encontramos algo. Y cuando fueron, se encontraron con semejante abundancia, semejante riqueza, se saciaron ellos tremendamente, y después pensaron, a pesar de todo, y que nos menosprecian por ser leprosos, son nuestros hermanos. No estaría bien que nosotros no le avisemos lo que ha pasado. Fueron y le avisaron. Y así pasó. Pero también pasó lo que dijo el profeta. Salió la multitud, y cuando este que se había burlado de lo que Dios había hecho estaba en medio, lo atropellaron y murió atropellado y no pudo. Los que creyeron recibieron, el que no creyó no recibió. Entonces el Espíritu Santo siempre va a obrar en sus hijos, en sus hijas. Todos tenemos compromisos, tenemos necesidades, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, pero Dios siempre nos va a hacer meditar en sus misericordias. Amén. Pensar en sus promesas, en lo que Él ha prometido. Y meditaba, ¿no? Cuán hermoso es esto, y nosotros como cristianos también tenemos que saber discernir, como dice, esta palabra penetra hasta lo más profundo,
esta palabra de Dios nos da vida. Y ciertamente a veces esperamos algo tremendo. Y si no es algo tremendo, no es la palabra de Dios. Tiene que venir una cosa tremenda, tiene que haber un ruido, tiene que haber un movimiento tremendo, pero Dios actúa como Él quiere en su palabra. Y me acordaba aquel pasaje cuando el profeta Elías había huido de Jezabel y estaba allí escondido él en Reyes capítulo 19 versículo 11, y dice: él le dijo: sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y ciertamente el Señor hace como Él quiere. No tiene que haber un tremendo mover, un tremendo terremoto, un tremendo fuego para que Dios hable a nuestra vida. Él habla también de una forma apacible a nuestras vidas y nos instruye. Amén. Así es. Y si nosotros damos lugar a la obra de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, afirmaremos nuestros corazones en Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, verso 20 al 24. Salmos 19, verso 13 y 14. Y Hebreos, capítulo 13, verso 9. Amén. Dice así Primera de Juan: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Vemos ahí en el pasaje, ¿no es cierto?, como dice: si nuestro corazón no nos reprende o nos reprende, mayor es Dios. Mayor es Dios. Él es el mayor que todos nosotros, y en Él nosotros tenemos seguridad, tenemos confianza, no en los dictados de nuestro corazón humano, sino en lo que Dios produce en nuestros corazones, en lo que Dios genera en nuestra vida, siempre a la luz de su palabra. Salmos 19, 13 y 14. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Ahí está, ¿ve? El anhelo del salmista, que debe ser el anhelo de cada hijo e hija de Dios, ¿no es cierto?, de confiar en el Señor y de qué manera Dios nos va a librar y de qué manera Él va a iluminar nuestro camino para que lo que hagamos sea agradable a Dios. Nosotros sabemos que si agradamos a Dios, entonces estamos en paz, estamos contentos, estamos satisfechos. A través de la palabra del Señor. Pregunta el salmista, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Con apropiarse. Y este es el momento, está la oportunidad de
guardar la palabra del Señor. Amén. Hebreos capítulo 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ahí está. Debemos de estar firmes, ¿no es cierto? Afirmando el corazón con la gracia del Señor, ¿no? ¿De dónde procede su gracia? De la palabra de Dios. Amén. Todo procede de la palabra de Dios. Todo. Dios no es improvisador. Dios en su eternidad escribió en su libro eterno, escribió todo lo que Él ha planificado para el hombre y en especial manera para sus hijos, ¿no es cierto? Entonces es importante afirmar nuestros corazones con esa gracia de Dios, con esa gracia que a través de la palabra del Señor viene a nuestras vidas y no con cualquier otra cosa que no aprovecha. Bendito sea el Señor. Si damos lugar a que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones, las intenciones que nos impulsen serán todo el bien que está en nosotros. Filemón, verso 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ahí está. ¿Hasta dónde llega todo el bien que está en nosotros por Cristo? ¿Hasta dónde llega la capacidad que Dios nos ha dado como hijos suyos, como templo de su Espíritu Santo, como miembro del cuerpo de Jesucristo? Esa participación, esa actividad, todo eso que Dios quiere generar a través de nosotros en forma eficaz, la participación en el conocimiento. ¿A dónde está todo eso? En la palabra de Dios. Amén. En las Escrituras. Por eso dice Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Amén. Enseñándonos y alentándonos unos a otros, dice. Con toda sabiduría e inteligencia espiritual entre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios es activa, es viva y produce hijos e hijas activos, vivos en el Señor, pero no vivos que dice este mundo, que son sinvergüenza, que son atorrantes, que son caraduras, que no tienen escrúpulos de hacer lo malo, no, vivos con la vida de Cristo, con una vida de santidad, de pureza, con una vida, ¿no es cierto?, que está para hacer el bien al prójimo. Amén. Como resultado final, se exteriorizará la obra interna para un resguardo total de nuestras vidas. Esa obra interna que hace la palabra, que penetra, quebranta el alma y el espíritu, ahí pone, gobierna la conciencia y hace que la parte emotiva esté sujeta a la conciencia de todo lo que Dios dice, de todo el bien que está en nosotros. Todo eso después se hace externo. Amén. Las personas nos ven nuestra fe, el resultado de nuestra fe lo ven en nuestra conducta. ¿Qué clase de obreros somos? Amén. ¿Qué clase de estudiantes somos? ¿Qué clase de vecinos somos? ¿Qué clase de padres somos? ¿Qué clase de esposos somos? Todo lo que Dios dice en su palabra que ha hecho con cada uno de nosotros. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 y 24. Así que hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Así que un ruego de Dios. Esto es ahora que Él nos salvó, ahora que Él nos regeneró, ahora que Él nos justificó, tenemos la facultad, tenemos el derecho, por sus misericordias, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro racional culto. Amén. Un culto desde nuestras conciencias, saber plenamente, claramente qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que no agrada a Dios. No es posible que el cristiano, Dios nos ha llamado, si nos ha llamado para hacer luz, tenemos que andar en luz también. Amén. Y presentar, y dice que por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de que cada día, en este día mismo, el Señor habla en nuestras vidas, y a través de lo que Él habla, renueva nuestro entendimiento, nos amplía el entendimiento. ¿Para qué? Para que por la renovación de nuestro entendimiento nos transformemos, dice. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, en vez de caer rendido al sistema de este mundo, de sus modas, de sus costumbres, su lenguaje, de su egoísmo, de su vanidad y de todo lo que hay, que un día que todo eso ya ha pasado por otras épocas y se va a terminar, y al final un día no va a estar más, ¿no es cierto? Nosotros realmente, en vez de conformarnos, nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Amén, gloria. Me gusta mucho el Salmo 1, un salmo muy conocido. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. De ella se disfruta, de ella se goza. Y no solo eso, sino que dice: en su ley medita de día y de noche. Y esta palabra meditar de día y de noche, muchos hacen el ejemplo como un animal rumiante que se alimenta de la palabra de Dios. El cristiano se alimenta, pero luego no es que se va y todo queda ahí nomás, sino que va rumiando la palabra de Dios, rumia la palabra de Dios, y de ella le saca todos los nutrientes, absolutamente todo lo que necesita para su vida. De día y de noche, siempre está pensando. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué seguridad que tenemos. Al animal, al rumiar, la envía a un estómago, después a la noche la vuelve a la boca, lo vuelve a masticar y lo vuelve a comer y lo envía al otro estómago. Y así le saca todo el nutriente a lo que comió en el día. Así también Dios, por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos da la capacidad para que nosotros meditemos, para que nosotros tengamos presentes la palabra de Dios, todo lo que... Amén. Y allí David, en el Salmo 119, versículo 18, él le pedía a Dios, decía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Le pedía a Dios que lo alumbre, que le haga entender la palabra de Dios para poder sacarle todo ese provecho. Sabemos que la Escritura, sin la iluminación del Espíritu Santo, tal vez se puede recitar un versículo, pero no se puede comprender plenamente. Y David decía esto: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, ¿no? Como él deseaba eso, que Dios le enseñe la palabra para poder, como decía, sacarle todo el provecho. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 y 24. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahí está. Si nosotros estamos dispuestos a la palabra, dispuestos a lo que Dios dice, no objetamos nada, lo creemos, no ponemos y cómo va a ser o cómo va a ser, fiel es el que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Por qué nos llamó? ¿Para qué nos llamó? ¿En qué condición estábamos cuando nos llamó? Dice: éramos lo vil, lo menospreciado, lo necio, lo que no era nada. Amén. Y Él dice que nos escogió para avergonzar a lo fuerte, lo sabio, lo poderoso, todo.
Entonces, fiel es el que nos llamó, Él también lo hará. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, serán guardados irreprensibles para la venida del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos una conciencia, tenemos un alma donde están nuestros sentimientos, pero ya no nos guiamos por el instinto natural del hombre como conforme a la corriente de este mundo, conforme a las potestades del aire que operan en este mundo, sino que somos guiados por la palabra de Dios. Aquella palabra que nos salvó del pecado, aquella palabra que nos libró del infierno, de las potestades del diablo, esa palabra que nos hizo renacer, esa es la que penetra en nosotros y queremos que siga penetrando más y más en nuestras conciencias, en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que discierna todo lo que hay en nuestra vida. Somos un libro abierto delante de Él. Todas las cosas están desnudas ante sus ojos, nada está oculto delante de Él y nada pretendemos ocultar, así como Él no quiere ocultarnos su palabra, sino que darnos a conocer el propósito de su voluntad. Este es nuestro anhelo, este es nuestro deseo y, amados hermanos y oyentes, esperamos que esta palabra realmente, porque es palabra de Dios, porque la meditamos en el Espíritu Santo y la compartimos con todos ustedes, que como para nosotros, a cada uno de ustedes, les sea de gran bendición, les sea de gran fortaleza, alumbre los ojos de su entendimiento. Los saque a lugares espaciosos, los pastoree junto a agua de reposo, en lugares de delicados pastos, los haga descansar la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ha sido un placer inmenso para nosotros compartir nuestro podcast, el mensaje de la nueva vida, con todos ustedes. Será hasta la próxima, queridos oyentes. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Mi corazón confía en ti, yo siempre te seguiré, aunque quizá no pueda entender, en mi senda te reconoceré. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Aunque el temor me presionará, yo no desmayaré. Mi fe se fortalecerá, aunque yo tu plan yo no pueda ver. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad, y hacer tu voluntad.